Oremos con la lección divina hoy sábado 23 de septiembre de 2023, sábado mariano. Hagamos oración. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según Lucas, capítulo 8, versos del 4 al 15. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de los abrojos y creciendo los abrojos con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creciendo dio frutos centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaron sus discípulos qué significaba esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a la madurez. Lo que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con un corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Reflexión. Hoy meditaremos en este precioso evangelio la parábola de la simiente. A lo largo de todo el año la escuchamos y esta versión de Lucas es muy clara y maravillosa. Jesús tenía una manera bien popular de enseñar por medio de parábolas. Una parábola es como una comparación que usa las cosas conocidas y visibles de nuestra vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Jesús tenía una capacidad muy grande de encontrar imágenes bien simples y para las cosas de Dios, con las cosas de la vida que la gente conocía y experimentaba en su lucha diaria por la sobrevivencia. Esto supone dos cosas: estar dentro de las cosas de la vida y estar dentro de las cosas de Dios, del reino de Dios. Por ejemplo, la gente de Galilea entendía de simiente, de terreno, de lluvia, de cultivo, de sol, de sal, de cosecha, de pesca, etc. Ahora bien, son exactamente estas cosas conocidas por la gente las que Jesús usa en las parábolas para explicar el misterio del reino. El agricultor que escucha dice:
simiente en el terreno, yo sé lo que es. Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué será? Y es posible imaginar las largas conversaciones de la gente. La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. Al terminar de contar una parábola, Jesús no explicaba, pero siempre solía decir: quien tiene oídos para oír, que oiga, lo que significaba: y esto vosotros lo habéis oído, ahora tratad de entender. De vez en cuando explicaba para los discípulos. A la gente le gustaba esta manera de enseñar porque Jesús creía en la capacidad que las personas tienen de poder descubrir el sentido de las parábolas. La experiencia que la gente tenía de la vida era para él un medio para descubrir la presencia del misterio de Dios en sus vidas y engendrar valor para no desanimar a lo largo del camino. La multitud que anda detrás de Jesús. Lucas nos dice que se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades cercanas. Entonces él contó esta parábola. Marcos describe cómo Jesús contó la parábola y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en la tierra a la orilla del mar. Ese es el relato de Marcos. La parábola de la simiente nos retrata la vida de los campesinos en aquel tiempo y no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso, había mucho matorral, poca lluvia y sí mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando en medio del campo pisoteaba las plantas. Sin embargo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la simiente, en la generosidad de la naturaleza. Dice Jesús, quien tiene oído para oír, que oiga. Al final Jesús termina diciendo esto: el camino para llegar a comprender la parábola es la búsqueda. Trata de entender. La parábola no entrega el significado de inmediato, pero lleva a la persona a que piense. Le lleva a descubrir el mensaje desde la experiencia que la persona misma tiene de la simiente. Despierta la creatividad y la participación. No es una doctrina que ya viene pronta para ser enseñada y decorada. La parábola no da agua en botella, sino que entrega la fuente. Jesús explica al final la parábola a los discípulos. En casa, a solas con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola y Jesús respondió por medio de una frase un poco difícil y misteriosa. Le dice a los discípulos: a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta frase hace que la gente se pregunte, al final la parábola sirve ¿para qué? ¿Para aclarar o para esconder? Jesús usaba las parábolas para que la gente continuara en la ignorancia y por así decirlo, no llegaran a convertirse. Pues ciertamente que no.
En otro lugar se dice que Jesús usaba parábolas según la capacidad de los oyentes. La parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro que aceptan a Jesús como Mesías, servidor. Esconde para los que insisten en ver en él al Mesías como Rey grandioso. Esto se entiende en las imágenes de la parábola, pero no llegan a comprender su significado. La explicación de la parábola parte por parte, como lo hace Jesús cuando explica cada parte de la parábola, desde la simiente y el terreno hasta la cosecha. Algunos estudiosos piensan que esta explicación fue añadida después, que no sería de Jesús sino de alguna comunidad. Es bien posible, no importa pues dentro del germen de la parábola si allí está la flor de la explicación. Germen y flor, ambos tienen el mismo origen que es Jesús. Por esto nosotros también podemos continuar la reflexión y descubrir otras cosas bien bonitas dentro de la parábola. Una vez alguien preguntó en una comunidad, Jesús dijo que teníamos que ser sal. ¿Y para qué sirve la sal? Las personas fueron dando su opinión a partir de la experiencia que cada cual tenía de la sal. Discutían y al final encontraron más de 10 finalidades diferentes para la sal y aplicaron todo esto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y es exigente. La parábola funcionó. Lo mismo vale para la simiente. Todo el mundo tiene alguna experiencia de la simiente. Para nuestra reflexión personal, la simiente cae en 4 lugares diferentes: en el camino, en la piedra, en los abrojos y en la tierra buena. ¿Qué significa para ti cada uno de estos 4 terrenos? ¿Qué tipo de tierra eres tú? A veces la gente es piedra, otras veces son espinas, otras veces son camino o tierra buena. En nuestra comunidad, ¿qué somos normalmente? ¿Cuáles son los frutos de la tierra en esta palabra de Dios que está produciendo en nuestra vida y en nuestra comunidad dichos frutos? Hagamos oración con el Salmo 145, versos 12 y 13. Señor, explicando tus proezas a los hombres, el esplendor y la gloria de tu reinado es un reinado por los siglos, tu gobierno de edad en edad. Alabado sea Jesucristo. Feliz día en que celebramos al Santo Precioso San Pío de Pietrelcina.